bueno, nosotros le mencionamos, para los que no nos conocen, nosotros pertenecemos a la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, es decir, a la USAER número 121 de Educación Especial. Y bueno, la conferencia de hoy se titula TDAH, un trastorno de la capacidad del esfuerzo cognitivo, impartida por el psicólogo Gabriel Andrade. Pero bueno, les voy a mostrar un poquito de su currículum, porque la verdad es que es muy amplio, pero bueno, una probadita de nuestro exponente. Él es psicólogo, egresado de la Universidad Cristóbal Colón, es especialista en terapia breve sistémica, en docencia, en electroencefalografía clínica, neurofeedback y TDAH. Es instructor certificado a nivel nacional de acuerdo con el estándar de competencia ECO 217, es perito evaluador para instancias judiciales, es creador de terapias para entrenamiento cerebral, es terapeuta clínico y neuroterapeuta, docente universitario, orientador educativo, expositor a nivel nacional e internacional de conferencias, cursos y talleres sobre neurocognición. Es el creador y director del CEAT, que es el Centro Especializado de Atención Psicológica, creador e instructor de las terapias para entrenamiento cerebral, de reforzamiento de habilidades de atención, funciones ejecutivas y habilidades de lectura, de venta a nivel nacional e internacional. Además, puedo presumir que somos compañeros de generación y amigos. Y bueno, pues él va por la vida entrenando cerebros para la felicidad. Entonces, la verdad es que es para mí un gusto ceder la palabra a mi compañero y amigo, psicólogo Gabriel Andrade López. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días, sí, claro. Buenos días. Psicólogo. ¿Qué tal? Buenos días. Pues es un gusto estar con ustedes. Buen día. Agradezco a la USAER 121, que no es la primera vez que participamos juntos en un evento de este tipo. Gracias por la confianza, gracias por permitirme estar con ustedes y participar esencialmente compartiendo de lo que nosotros hemos encontrado, elaborado, descubierto. Y pues con todo gusto estamos aquí con ustedes para esta charla. Más que conferencia, es una charla, es compartir la experiencia de lo que es el TDAH y un punto muy importante que es lo que yo hasta ahorita he considerado como la parte esencial de lo que es el trastorno por déficit de atención. Entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy. No sé si ya comenzamos o hay algo más en el protocolo. No, comenzamos. Ya comenzamos. Bueno. Sí, gracias. Pues voy a compartir mi pantalla. A ver, un momentito. Ahí está, ¿verdad? ¿Alguien me confirme si mi pantalla se ve? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. ¿Sí? Sí, sí se ve. Gracias. Ahí está la... Pues muy bien, pues muchas gracias. Agradezco nuevamente a la USAER 121. Doy la bienvenida a profesores, a psicólogos, terapeutas, padres de familia, que yo sé que nos están acompañando. Sé que nos ven en muchos lados de la República Mexicana. Nosotros estamos transmitiendo desde Veracruz, Puerto, nuestra hermosa ciudad, y pues saludamos a todas las personas que están en otras ciudades compartiendo con nosotros pues esta transmisión. Pues vamos a iniciar con el tema que nos compete, que es el TDAH, pero visto desde el punto de vista del esfuerzo cognitivo. Por eso el título que le pusimos, un trastorno de la capacidad del esfuerzo cognitivo. Generalmente este trastorno ha causado mucha controversia.
bastante. Hay trastornos como por ejemplo el autismo, por ejemplo la discapacidad intelectual, que cuando un niño lo padece, pues nadie duda porque ahí están los síntomas y los síntomas dan, podríamos decir, dan fe de que ahí está una situación de discapacidad. Pero cuando se diagnostica el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, a veces muchos padres, muchos maestros y hasta a veces profesionales de la salud dicen que no, que un niño posiblemente no lo tiene o que a veces hasta afirman que no existe esta condición de trastorno por déficit de atención. Es un trastorno raro que vamos a analizar hoy. El objetivo de esta charla es que pues tengamos la claridad de cuál es la esencia de este trastorno. Yo llevo más o menos como 25 años trabajando con él. Desde que egresé de la carrera, pues me he dedicado prácticamente al trabajo con ese tipo de poblaciones. Y bueno, pues en esos 25 años creo que hemos encontrado cosas interesantes, hemos hecho cosas muy, muy productivas en relación a este asunto. Bueno, vamos a empezar. Vamos a introducir. Generalmente yo siempre comienzo con esta frase que dice que el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Muy bien, vamos a continuar. Les voy a comentar algo en esta introducción. ¿Cómo aprendí yo a jugar ajedrez? Esta información la vamos a ocupar un poquito más adelante. Y yo tenía como 6 años, 7 años más o menos, cuando mi hermano mayor jugaba ajedrez. Él estaba en la secundaria y él invitaba a algunos compañeros de su escuela a jugar. Llegaban a la casa y yo los veía. Yo tenía 6, 7 años, yo andaba caminando por ahí, veía cómo jugaban ajedrez, pero pues nada más andaba yo pues interesado en ver qué hacían, ¿no? Como que explorando. De pronto un compañero, un amigo con el que mi hermano jugaba no llegó. Mi hermano tenía su ajedrez ahí puesto en la mesa, tenía todo listo. Y de pronto yo me acerco y me dice mi hermano, ¿quieres? Te enseño a jugar, siéntate. Y yo le dije, no, yo andaba jugando con mis carros, no sé qué andaba yo haciendo. Y le dije, no, no. En eso escuchó mi madre y mi madre, doña Guadalupe López, me dice, siéntate para que tu hermano te enseñe a jugar ajedrez. Yo dije, no, no, no quiero. Y me dice, siéntate a que tu hermano te enseñe. Y bueno, cuando doña Guadalupe López decía algo en ese tono, pues había que obedecerla. Y yo me senté. Y ahí empezó el maravilloso mundo del ajedrez. Más adelante les voy a comentar por qué hago esta mención de cómo aprendí a jugar ajedrez. Mi madre me obligó. Yo no quería. Me obligó. Y después de ahí aprendí a jugar. El ajedrez ha sido parte de mi vida. No soy un profesional de ajedrez, claro que no, pero es un juego que me encanta, me gusta y lo disfruto mucho. Sí, participé en algunos torneos, con mis hijos juego, etcétera. Se formó parte de mi vida y más adelante les voy a explicar algunos detalles. Para que esta charla tenga un referente concreto, vamos a dar un caso real. Vamos a poner el nombre de Juan, obviamente no es el nombre real de la persona. Los datos que están, entonces sí son reales. Es varón, 7 años, 11 meses, segundo de primaria, de escuela privada. Le hicimos el diagnóstico nosotros que fue TDAH combinado. El nivel lo consideramos un nivel moderado, con una comorbilidad con deficiencia en lectura. Cuando aplicamos la evaluación de ritmos cerebrales con el QEG, salió con una identificación tipo ritmos teta en su corteza prefrontal. Otro dato importante es que es de familia integrada, sus padres muy atentos, muy dedicados. Y otro dato importantísimo es que es primera gesta, pues cesárea de urgencia con posible encefalopatía hipóxica isquémica. En el caso de Juanito, sus características o síntomas que fueron presentados por los padres, pero más por los maestros. Los maestros mandaron un informe y bueno, se resumen en estos puntos que están aquí. Tarda mucho en realizar sus tareas escolares, en la casa y en la escuela, tendencia al juego, entretenimiento y diversión de manera excesiva, distracciones constantes, evita el trabajo sostenido, interrumpe mucho, pierde fácilmente las cosas, tiende a hablar mucho, se pierden actividades de instrucciones que requieren guía,
él requiere guía más bien, es desorganizado con sus cosas, sus actividades, lectura a nivel fonológico, invierte letras al escribir, también en la lectura. Es muy buen deportista, en la parte motora es buenísimo, le gusta mucho el fútbol y le encanta la actividad lúdica. Bueno, es un caso como muchos. Y este caso me va a servir a mí para que todas las partes teóricas que mencionemos en esta charla, pues las ubiquemos en el caso de Juan, ¿ok? Nuestra labor, al menos de muchos de los que estamos aquí, ha sido intervenir, pero también primero identificar situaciones como en el caso del TDAH. Es una labor bastante comprometedora y además una labor donde muchas personas están poniendo la esperanza en nosotros. Por eso los que estamos dedicados a este trabajo, la educación especial, la terapia, pues la educación, los profesores también, los padres pues, ponen en nosotros una gran confianza y una esperanza de que ayudemos a sus hijos a salir adelante. En esta labor de identificar e intervenir, bueno, pues se nos ha ido pues, todo un camino porque estamos trabajando con esto. Cuando identificamos o hacemos intervención, lo vamos a hacer en este órgano maravilloso llamado cerebro. Ahí es donde está todo ahí están las respuestas, ahí están los porqués, ahí están también las soluciones a lo que estamos planteando como una problemática. Pues vamos a hablar del TDAH, vamos a hablar de este trastorno que muchas personas lo han negado, o no negado, más bien lo han dicho que no existe. Pero bueno, hay evidencias y además está en este manual como uno de los trastornos, uno de tantos trastornos de la conducta y sobre todo pues ubicado como un trastorno del neurodesarrollo. Pues vamos a entrar en materia, eso es así como que una introducción, una parte. Algunas ideas sobre el trastorno. Hoy no voy a hablar de fondo sobre características del trastorno, no voy a decir algunas cosas, en algunas otras charlas que he tenido con ustedes sí lo hemos hecho, pero en este caso no. Pero vamos a decir que el TDAH es un trastorno raro, no es como los demás trastornos, no es así, es un trastorno que realmente genera muchas dudas, y hoy vamos a explicarles o vamos a poner exactamente nuestra atención en el motivo por el cual el TDAH genera dudas. Sus principales síntomas son la inatención, la impulsividad, la hiperactividad, aunque dentro de estos tres síntomas los más significativos son la inatención y la impulsividad, aunque la hiperactividad es la que tiene más fama, porque generalmente se habla de niños hiperactivos, pero realmente es lo que menos se presenta. Los casos más comunes es problemas de inatención, problemas más de impulsividad, sí, un poco de hiperactividad, pero más rasgos de impulsividad. Tiene su origen en una inmadurez cerebral desde el nacimiento, que en la mayoría de los casos es provocado por un fenómeno llamado encefalopatía hipóxica isquémica, que es lo que a Juanito le pasó. Cuando Juanito tiene problemas al nacer y que tienen que realizar la intervención quirúrgica en una cesárea de urgencia, bueno, pues es posible que haya tenido, aunque sea de manera leve, un fenómeno llamado hipoxia. Es un fenómeno que generalmente afecta las células del cerebro, sobre todo afecta las neuronas de la zona prefrontal del cerebro. Sus manifestaciones en la vida real son intermitentes, lo cual causa las dudas y los errores diagnósticos. ¿A qué me refiero con intermitentes? Nos estamos refiriendo a que ese trastorno, fíjense bien, y eso es lo que le da la cualidad de ser un trastorno raro, a veces se presenta, o a veces lo vemos en un niño. Por ejemplo, en el caso de Juanito podría estar jugando en el recreo, haciendo actividades, y Juan se veía como un niño normal, un niño como cualquiera. Pero de pronto parece que es un niño que sí empieza a tener problemas de atención, problemas de impulsividad, pero en otros momentos no. Entonces es como intermitente, aparece y como que no aparece, aparece y no aparece. Y eso es lo que muchos padres han argumentado, porque de pronto llegan
a la consulta o llegan al diagnóstico y alguno de los dos, papá o mamá, dice, no, pues es que mi hijo yo lo veo normal, yo no sé por qué en la escuela dicen que se porta mal, si en casa se porta muy bien. Entonces ese es un detalle interesante que hoy vamos a desmenuzar. Por ejemplo, en los niños que tienen el trastorno, aquí estoy marcando con el puntero, trastorno del espectro autista o el trastorno específico del aprendizaje o el que tiene discapacidad intelectual o el que tiene un trastorno fonológico en el lenguaje o trastorno de conducta o trastorno negativista desafiante u otros trastornos como la ansiedad, depresión, etcétera. Todos esos trastornos tienen una presencia sintomática permanente o relativamente permanente, y entonces no se duda que el trastorno ahí está, el trastorno está presente y la gente está acostumbrada o quisiera ver el TDAH así, como que el niño siempre estuviera desatento, siempre estuviera impulsivo, siempre estuviera, pero no es así. Ese es el detalle, por eso hemos ubicado que el trastorno por déficit de atención únicamente se manifiestan sus síntomas cuando el niño está frente a condiciones que requieren esfuerzo mental sostenido, que es lo que vamos a hablar en esta charla. La inmadurez en corteza prefrontal, bueno, ya es una teoría etiológica que se ha generalizado, ya no se duda que el problema esencial de trastornos por déficit de atención es una inmadurez cerebral, no es un problema educativo, en ningún momento es un problema porque los padres han descuidado, porque los padres han tenido algunas funciones educativas un poquito inadecuadas. No, no es así. Se sabe que el trastorno por déficit de atención es un trastorno que viene a partir de un problema perinatal, que ya lo explicamos, y que se refleja a lo largo de los años como una inmadurez cerebral, sobre todo en la corteza prefrontal, que va a generar un problema en la capacidad de control. Esta zona que estoy marcando aquí con el puntero, aquí, es la zona prefrontal. Toda esa zona en este color del cerebro, este es el hemisferio izquierdo, ¿sí? La zona frontal del cerebro. Lo demás se conoce como las zonas posteriores, esta es la zona anterior del cerebro, esta es la zona parietal, temporal, occipital, es la zona frontal. Esta parte, esta que no estoy circulando el puntero, se conoce como la zona prefrontal y es la zona que se va a madurar pues hasta el último, es más, hasta los 25, 30 años todavía es una zona cerebral que se está terminando de madurar. Así que si en esta charla tenemos participantes menores de 30 años, pues todavía siguen teniendo un cerebro un poquito con cierta inmadurez, así que les podemos tolerar cualquier situación que... Pero bueno, cuando hablamos de control, es una experiencia que todos tenemos. Nosotros controlamos, en cierto modo, a partir de la madurez cerebral, vamos controlando ciertos aspectos de nuestra vida. Pero esencialmente controlamos tres cosas. Únicamente controlamos tres aspectos de nuestra vida, que es lo atencional, los impulsos y la motricidad. Lo atencional, o sea, controlamos la capacidad de atención, la atención que vamos a hablar, que de inicio es una atención exploratoria, luego se convierte en una atención voluntaria, eso lo vamos a explicar más adelante, requiere capacidad de control. Desde que es una atención exploratoria ya estamos controlando la atención. Controlamos los impulsos, esas fuerzas internas que tenemos todos los seres humanos, fuerzas instintivas, emocionales y hasta mentales, que las tenemos que controlar por el proceso inhibitorio. Y controlamos también la motricidad. Controlamos nuestro cuerpo, controlamos nuestra habla también es un acto motriz, que generalmente empieza con mucha activación, el niño en una etapa activa toda su estructura motora, para después entrar en un proceso de maduración, donde entra el proceso inhibitorio, donde sí, aprendimos a movernos, aprendimos a agilizar nuestro cuerpo, pero también tenemos que aprender a controlarlo y calmarnos. Entonces, el control prácticamente es un proceso neuromodulador que se da en el cerebro, que gracias a ese proceso neuromodulador vamos teniendo la capacidad de poner atención, centrar atención, vamos controlando impulsos y vamos controlando nuestra motricidad.
El niño con TDAH va a tener problemas en cualquiera de estos tres controles. Por eso ahí está la esencia de los síntomas, porque si el niño tiene problemas, el niño con TDAH tiene problemas en el control atencional, bueno, pues tiene el problema de la inatención. Si tiene problemas con el control de impulsos, pues tiene problemas con la impulsividad. Y si tiene problemas con la motricidad, pues tiene problemas con la llamada hiperactividad. En el caso de nuestro paciente que atendimos, Juanito, tenía problemas a nivel atencional, tenía problemas a nivel impulsivos, muchos, de motricidad casi no se notaba con un problema de hiperactividad, pero sí problemas atencionales, problemas de control de los impulsos. El TDAH, cuando tiene ese problema de control, pueden ser clasificados en tres niveles: el nivel leve, el nivel moderado y el nivel grave. Generalmente los padres, cuando tienen un caso grave, que no hay control, nadie lo puede controlar, el niño desde los 5 años es posible que ya empiece a presentar síntomas bastante graves, pues son los que van a la consulta, son los que inmediatamente llegan a consulta. Los casos moderados pues, son los casos donde el niño sí se controla, pero con una presencia de autoridad donde hay mucha determinación, pero sí se controla. La autoridad tiene que estar cerca del niño, tiene que estar en una actitud de bastante exigencia para que entonces el niño pueda controlarse. Y los casos leves, simplemente cuando hay presencia de autoridad, aunque no haya tanta determinación, con la presencia de autoridad, con eso ya es suficiente para que los niños tengan pues, el control, ¿sí? Entonces, así se ha dividido el DSM-5 y últimamente los ha usado este tipo de división para ver la gravedad del trastorno. Y generalmente el caso de Juanito estaba considerado como moderado, si no era un niño que estuviera totalmente sin control, ¿no? El muchachito, bueno, pues el segundo año niño, perdón, tenía ante la presencia de determinación de la maestra, pues sí se portaba bien. Y algo importante del caso de Juanito es que cuando van a la consulta llegan 3 personas a la entrevista, que es la abuela, la mamá y el tío. Y el tío juega un papel muy importante en este asunto del diagnóstico que hicimos con Juanito. Y además interviene después, de manera, 2 semanas después, también un psiquiatra, que es primo de la mamá del niño, que da su versión del asunto, que más adelante lo vamos a explicar. Bueno, eso es lo que mencionamos únicamente del TDAH. Vamos a entrar a esta parte de la capacidad de control y el TDAH, y eso nos va a ir conectando poco a poco con otros temas importantes hasta que lleguemos al tema central, que es el esfuerzo. La capacidad de control, que aquí la abreviamos con CAC, capacidad de control, en niños normales es generada por los procesos de maduración en la corteza prefrontal. Eso está estudiadísimo desde Alexander Luria, desde antes, autores pues ya no se duda que este es un asunto real. La maduración en la corteza prefrontal, que dijimos que termina de madurar hasta casi los 30 años, pues es lo que nos da la capacidad de control, la capacidad de lo que se llama autorregulación. Y esta capacidad de control pues es esencial y necesaria para lograr objetivos, para el aprendizaje, para nuestra vida social, para nuestra vida en todo tipo, nuestra vida emocional sobre todo. Entonces, vivimos más felices pues los que tenemos más control, vivimos con mucha infelicidad y muchos problemas quienes tenemos menos capacidad de control y generamos más problemas, generamos más. Pero tener el control es muy importante. En un curso que estábamos dando en Cancún, no sé si existe gente escuchándose en Cancún, una psicóloga me dijo, es que la palabra control no me parece bien, no me gusta, no le puede gustar, pero realmente es la palabra que no es tan técnica, pero es la palabra que se usa. Tal vez la palabra autorregulación podría ser la más correcta, pero control lo entendemos muy bien. La capacidad de control en desarrollo ayuda a dar el paso de la atención exploratoria a la atención voluntaria. Miren, la atención exploratoria es con la que nacemos todos nosotros. Joaquín Fuster se atreve a decir algo muy importante, que la atención es la madre de todas las habilidades. Y sí, cuando el niño recién nacido empieza a explorar su cuerpo y empieza a conocerse y empieza a
descubrir su cuerpo y sus movimientos, empieza a poner atención. Y gracias a esta capacidad de atención exploratoria, pues empezamos a generar todo un proceso del desarrollo de la sensoriomotricidad a lo largo de los primeros meses, primeros años de vida, porque queremos explorar, queremos descubrir, queremos estar en contacto con nuestro medio y buscamos, gracias a esa atención, estar haciendo esa tarea. La atención exploratoria va a depender del estímulo llamativo o de necesidades de gratificación, ¿sí? Buscamos aquello que nos gusta, buscamos y exploramos aquello que es agradable, aquello que nos va a generar una satisfacción. Entonces, y además evitamos aquello que no nos gusta, evitamos aquello que nos va a generar una situación desagradable. Entonces, buscamos, vamos, caminamos, corremos, brincamos y desarrollamos pues, la parte sensoriomotora gracias a la atención exploración. Y gracias a eso logramos ese desarrollo sensoriomotor. Al año, 2 años, 3 años, el niño que empieza a hablar, que camina, que va, viene, toca, agarra, pues generalmente lo hace bajo un principio básico que es el principio de la gratificación. Va a buscar gratificarse, va a buscar aquello que le da gusto, que le agrada en gran medida, va a correr, va a brincar, va a manipular sus juguetes, va a acercarse a la gente que le quiere, a la gente que le da afecto, cariño, y eso lo va a hacer. Pero en cambio la atención voluntaria, que aquí la abreviamos con AB, atención voluntaria, va a hacer su aparición a partir de los 4 o 5 años más o menos, cuando obviamente ya el niño ha vivido los primeros años de vida con una atención exploratoria, pero empieza una atención diferente, que es la atención voluntaria. Y va a hacer su aparición de una manera más plena, pues después de los 6 años. A partir de los 6 años, ya el niño ya tiene esa capacidad de atención voluntaria, y esa atención no va a depender tanto de la gratificación, sino va a depender de un concepto que se ha llamado la tarea. Y más adelante vamos a definir bien a qué nos referimos cuando hablamos de la tarea. La atención del niño con TDAH generalmente está centrada en todo aquello que es gratificante. Y ahí viene un detalle con los papás. Los papás, cuando les decimos, es que su hijo tiene un problema de atención. Y papás han dicho, oiga, pero pues, mi hijo yo veo que sí pone atención. Mi hijo pone atención muchas horas, mucho tiempo a pues, el juego, cuando está jugando, cuando está divirtiéndose, cuando está en la consola jugando, en el celular, en la tablet. Se pasa horas. Entonces, ¿cómo dice usted que no tiene un problema de atención? Y el papá tiene razón. No tiene un problema exactamente de atención como tal. Tiene otro problema, que es el esencial. Entonces, en el caso de Juanito, así nos decía su mamá nos decía, pues es que mi hijo pues, se pasa horas en la actividad ahí, jugando el Xbox. En otro caso recuerdo muy importante de un muchachito ya mayor, que sus padres me decían que el niño no quería trabajar, no quería leer en la escuela, pero en cambio en casa leía todos los libros de Harry Potter, y son libros bastante extensos, y el niño sí. Entonces la mamá decía, ¿cómo es posible que mi hijo sí lee mucho, porque se pasa horas leyendo? Sí, pero se pasa horas leyendo aquello que es gratificante. Entonces, eso es muy importante. La atención exploratoria o la atención que va a tener fines gratificantes, pues es la que generalmente los niños con TDA más desarrollan. Dice aquí, las conductas dirigidas hacia lo gratificante se vuelven tan repetidas que tienden a automatizarse, y eso es muy bueno. En las etapas del desarrollo sensorio-motor, cuando estamos corriendo, hablando, gritando, es que estamos en una etapa muy de niños, muy tierna, pues es muy necesario que automaticemos muchas conductas. Pero generalmente, como dice aquí, que eso es muy importante, son conductas que generalmente buscan satisfacer impulsos, buscan satisfacer instintos emocionales, impulsos instintivos, perdón, o impulsos emocionales. Quiere decir que el niño ha automatizado conductas
y al automatizarlas las está haciendo muy bien, pero que tiene que ver con un proceso sensoriomotor que han dependido de la atención exploratoria antes de los 6 años. Entonces estamos hablando de un niño que se va desarrollando de ese modo y hasta ahí al niño se le ve muy normal. Muy normal. El niño que tiene TDAH en esas edades sí se puede ver que se distrae, puede ver que sí tiene ciertos berrinches, pero cualquier papá diría, pues así son todos los niños. Y en cierto modo, pues tienen razón. Pero el asunto está en que el TDAH puede empezar sus manifestaciones pues a partir de los 6 años en adelante, cuando se le va a exigir al niño la presencia de una atención que ya no es exploratoria, sino que es una atención que es voluntaria. Este punto muy importante, al automatizar el niño conductas que buscan gratificación, el niño va a lograr objetivos de una manera económica y eficiente. Es decir, de una manera rápida. Económica es rápido, sin tanta intervención de esfuerzo. Rápido. Y además lo hace bien. Entonces, niños que hacen actividades muy bien, platican muy bien, juegan muy bien, tienen ciertas conductas muy bien, pues de pronto decirle al padre, oiga, su hijo tiene TDAH, el padre va a decir, pero espérame, si yo veo a mi hijo muy bien. Se observa, como dice aquí abajo, se observa como un niño normal, sin ninguna dificultad. Un papá me decía de un niño más o menos como de 6 años, oiga, pero mi hijo le damos una caja de Legos, una caja que tiene como 300 Legos, y él se pone a armar y arma un castillo y se pasa horas ahí armando un castillo y lo hace muy bien, sí, de manera económica y eficiente. Ha aprendido a automatizar esas conductas, pero son conductas sensoriomotoras. Sí, espero, sí me estoy dando a entender con este asunto de las conductas sensoriomotoras, que son las primeras que se desarrollan en lo que se ha llamado la corticalización del cerebro, que se da en los primeros años de vida, que tiene que ver con las zonas sensoriomotoras y de sensibilidad y motricidad en el cerebro. Hasta aquí los padres ven un niño normal, muy normal, pero de pronto se atraviesa a los 5 años, pero exactamente a los 6 años, cuando el niño empieza la escuela primaria, y puede ser que sea un poquito antes desde el jardín de niños, pero generalmente decimos que es en la escuela primaria cuando el niño tiene que empezar a trabajar el proceso de escolarización que le obliga al aprendizaje de las aptitudes académicas esenciales. Y entonces empieza ya un detalle, porque en el jardín de niños todavía estamos hablando de una formación basada en la sensorimotricidad, en la estimulación, en todo este proceso que tiene que ver con lo sensoriomotor. Ya se está trabajando también conceptos, ideas, muy bien, pero ingresando el niño a la escuela primaria, es cuando se enfrenta a un aprendizaje que va a requerir de un fenómeno esencial, que es el esfuerzo. El esfuerzo. Lo anterior sí incluyó esfuerzo, sí, hay un esfuerzo que el niño realiza, que es el esfuerzo sensoriomotor. Sí, es un esfuerzo muy importante, es un esfuerzo que es necesario desarrollar, pero después de haber desarrollado el esfuerzo sensoriomotor, necesitamos aprender a desarrollar otro tipo de esfuerzo, que es el llamado esfuerzo mental sostenido. Y a eso vamos a ir. Pero cuando el niño se enfrenta a estas llamadas aptitudes académicas esenciales, que prácticamente estamos hablando de 5 cosas, que tienen que ver 2 con lectura, 1 con escritura y 2 con matemáticas, pues son aprendizajes esenciales para la vida escolar. A leer con precisión, con fluidez, la comprensión lectora, la escritura y la ortografía, el cálculo aritmético, el razonamiento matemático, y todo eso es un aprendizaje que el niño que ha venido con aprendizajes sensoriomotores de pronto se encuentra con este desarrollo de aprendizaje de las aptitudes académicas esenciales. Y déjeme decir una cosa, esto para un niño con TDAH no representa ningún problema. El niño con TDAH no tiene problemas con el aprendizaje, entonces puede aprender muy bien a leer, podría aprender muy bien la escritura, podría aprender muy bien las matemáticas y el cálculo. Y muchos niños con TDAH pueden hasta mostrar ciertas conductas
sobresalientes en estas áreas de lectura, escritura y hasta en las matemáticas. Y ese es otro argumento por el cual el papá dice, o la mamá dice, mi hijo está muy bien, si mi hijo, yo lo obligo, yo lo pongo a trabajar, me hace un trabajo excelente, muy bien. Bueno, no son todos los casos, pero sí, generalmente podemos decir que un trastorno del déficit de atención no es necesariamente, no lo es, un trastorno del aprendizaje. Cuando hay problemas con las aptitudes académicas esenciales, nos estamos refiriendo a otro trastorno, que es el trastorno específico del aprendizaje que tiene que ver con dislexia, disgrafia o discalculia. Claro, niños con TDAH pueden tener una comorbilidad con este tipo de problemáticas, pero generalmente estamos hablando de que un niño con TDAH no tendría por qué tener problemas en esta área del aprendizaje. Dice aquí, no sé si se han dado cuenta que estamos numerando aquí vamos en el punto 15. Y antes de continuar, esto debí haberlo dicho al principio, estas diapositivas que estoy presentando, la organizadora del evento, las organizadoras ya tienen en formato PDF para que ustedes les pidan en sus correos y les puedan mandar esta información. Dice este punto 15, el aprendizaje de las aptitudes académicas esenciales no es un problema. Para el niño que tiene TDAH, no lo es. Aunque puede generar ciertas dificultades, sí. Y como notita, pues ponemos ahí lo que ya dije. Si se presentara algo muy notorio, pues esto quiere decir que hay una comorbilidad, quiere decir que hay otro trastorno que está acompañando al TDAH, pero no debería ser un problema. Lo que sí sucede es que las aptitudes o el aprendizaje de las aptitudes académicas esenciales mete al niño a una condición cerebral que es el esfuerzo mental sostenido, que es donde sí va a batallar el niño con TDAH. Aquí en el punto dice, el niño con TDAH tendrá la dificultad de hacer ejecuciones centradas en tareas esforzadas. Tareas esforzadas. El niño con TDAH viene con aprendizajes automatizados, son sensormotores muy buenos. Y cuando están en actividades sensorimotoras, pues el niño se ve normal, se ve excelente. Mira, aquí aprovecho para decirles algo del caso Juan. El caso Juanito, la mamá, cuando le damos el diagnóstico, y la verdad lo hicimos muy bien el diagnóstico, con todos los datos, con el espectro de frecuencias y toda la cosa, y muy bien elaborado, pero pues, la mamá tenía las dudas, y sobre todo más el tío juega un papel importante en este caso. La mamá dice, bueno, voy a consultar a mi primo que es psiquiatra. Mi primo que es psiquiatra pues, me va a decir que si mi hijo exactamente tiene TDAH. Y bueno, pues le dijimos, perfecto, vaya usted con su primo y consúltelo. La señora llega después a decirnos, pues que su primo le dijo que el niño no tenía TDAH, que el niño estaba muy bien. Y pues, yo ya quedé con la duda. En ese tiempo yo daba mucha autoridad y prioridad a los médicos, ya después ya la dejé de hacer, pero entonces pregunté, bueno, señora, ¿qué prueba le aplicó? Dice, no, pues estábamos en casa de la abuela, mi hijo estaba jugando en el patio con todos los niños, entonces estábamos en una reunión, pues, que creo que era Semana Santa, entonces le pregunto a mi primo, oye, pues me dijeron que mi hijo tiene TDAH, y mi primo dice, ahorita lo vamos a ver. Salimos al patio, mi primo lo vio jugando, lo vio interactuando con los demás niños, vio que jugaba, y entonces me dice, no, yo lo veo normal. Y entonces, bueno, cuando la mamá me explica eso, pues yo casi me río y digo, pues, ¿qué evaluación? Lo está evaluando viéndolo en actividades sensoriomotoras. Claro que no, en ese caso no podemos. Ahí se ven los niños muy normales, ahí se ven bien, el niño habla muy bien, el niño puede platicar, le puedes preguntar, el niño te puede contestar, y si el niño le interesa algo, puede mostrar mucho interés y bastante atención en lo que está haciendo. Entonces, las dudas, los padres creen que el TDAH tiene que estar comportándose en todo momento, y esa es una esencia del por qué se generan estas condiciones de dudas, ¿no? Entonces, pero cuando el niño se encuentra tareas que son esforzadas, pues ahí es donde vienen los detalles. Entonces ahí es donde vienen ciertos dolores de cabeza y sobre todo cuando empieza el proceso de el aprendizaje de las aptitudes académicas esenciales. Porque un niño con TDAH que está en el jardín de niños tal vez no sufre tanto y tal vez esas exigencias de las aptitudes académicas esenciales no son tan fuertes, pero cuando ya ingresa al primer año
de primaria o está en segundo, pues estas ya son bastante exigentes y toda su educación posterior, toda, pues va a depender de esas aptitudes. Pues son las aptitudes esenciales, académicas esenciales, porque todos los aprendizajes posteriores, todo, pues va a depender del aprendizaje de estas aptitudes. Y ahí es donde empieza a venir un esfuerzo. Perdón, empieza a venir el problema esencial, que es el esfuerzo mental sostenido. Las conductas basadas en atención exploratoria, que generalmente dijimos que son automatizadas, son sensoriomotrices, esas no requieren esfuerzo mental sostenido exactamente. Generalmente requieren esfuerzo sensoriomotor. Y en eso el niño es muy bueno. Acuérdense que en el caso de Juanito es buenísimo en el fútbol. Juanito sale al recreo y corre, brinca, salta. Y no provoca tantos problemas. O sea, no es tosco, no es burdo, él juega muy bien, hace movimientos con mucha habilidad. Tiene automatismos sensoromotores, ¿sí? Y si alguien lo ve jugando, pues obviamente como lo vio su tío, el psiquiatra, va a decir, oye, pues, que TDA es un niño sobresaliente. Este es un Maradona, ¿no? Pues, sí, Maradona, pero nada más en el fútbol, ya después. Bueno, pero existe una gran diferencia, y aquí lo planteamos, en lo que es el esfuerzo mental sostenido y el esfuerzo sensoriomotor. Son dos esfuerzos muy diferentes. El que estamos marcando aquí, el esfuerzo mental sostenido, EMS, va a depender de la atención voluntaria. El estímulo que lo genera es la tarea y generalmente estamos hablando del desarrollo de habilidades de funciones ejecutivas, FE, funciones ejecutivas. En cambio, el esfuerzo sensoriomotor pues va a depender de la atención exploratoria, va a depender del estímulo, que generalmente es un estímulo impulsivo, y va a depender de las automatizaciones sensoriomotoras. Entonces, si el niño se pasa horas viendo la tele, pues es un esfuerzo sensoriomotor. Sí, para estar viendo la televisión y estar atento a la televisión, pues sí necesitas esforzarte. Y eso lo ven mucho los padres, para estar en la tablet, para estar en el smartphone, estar en varios, instrumentos digitales, pues basta el esfuerzo sensoriomotor. Entonces aquí hay una gran diferencia. Aquí vamos a hacer en un cuadro esa diferencia entre el esfuerzo sensoriomotor, que está centrado en la atención exploratoria, que se despierta más bien por impulso y por busca de gratificación y que nos va a generar una automatización sensoriomotora. Este esfuerzo lo tenemos todos, aunque ya tengamos 40, 50 años, seguimos teniendo esa capacidad de esfuerzo sensoriomotor, que nacemos con él. Esa capacidad la vamos desarrollando y se queda como algo, porque generalmente en cualquier edad seguimos buscando gratificaciones, seguimos buscando satisfacer impulsos y qué bueno, eso lo desarrollamos desde el inicio de nuestra existencia, de nuestra vida. Pero el esfuerzo mental sostenido, que va a depender de la atención voluntaria y va a depender de este fenómeno llamado la tarea. Y cuando hablamos de la tarea, hablamos de una actividad que no necesariamente va a ser gratificante. Hay tareas que pueden ser tediosas, aburridas, pueden ser muy cansadas, pero estamos haciendo, las realizamos no tanto por la gratificación que nos brinden inmediatamente, la realizamos porque es nuestra labor, la realizamos porque estamos obligados a realizarlas y entonces desarrollamos funciones ejecutivas. Entonces es muy diferente. El niño con TDA desarrolla muy bien el esfuerzo sensoriomotor y cuando hace actividades que tienen que ver con el esfuerzo sensoriomotor, se le va a ver totalmente normal. Pero cuando se le mete a actividades que son de esfuerzo mental sostenido, entonces se le va a ver con muchos problemas. Por eso ahí está la diferencia. Los profesores, saludos a todos los profesores que están aquí escuchándome, los del departamento psicopedagógico, los que están en el trabajo de USAER, Educación Especial, que están en las escuelas y están viendo al niño en la actividad, generalmente en la escuela el niño está haciendo actividad de esfuerzo mental sostenido,
¿qué es lo que vemos? Un niño que tiene problemas, un niño que tiene deficiencias. En casa, el niño llega a casa, y si en casa no se le pide esfuerzo, si en casa se le deja al niño que haga lo que quiera, el niño puede ver la tele, puede jugar, puede hacer, ¿cómo va a ver el padre ese niño? Lo va a ver normal. Entonces, en la escuela lo vemos no tan normal, o no quiero decir la palabra anormal, pero no lo vemos deficiente, y de pronto en casa el padre lo ve, o la mamá, o la familia lo ve, pues muy funcional. Entonces, imagínense eso. Yo por eso decía, otros trastornos como el autismo, la discapacidad intelectual, pues ven al niño generalmente en la escuela o en casa, lo ven igual con sus discapacidades y entonces dicen, pues si es un niño que necesita atención y entonces la mamá corre y busca atención. Si un niño tiene problemas motores y el niño tiene problemas de lenguaje, se le va a ver con esos problemas en todo momento. Porque el niño que tiene autismo no va a decir, hoy no voy a comportarme autista, hoy me voy a comportar normal y mañana sí. No, no puede. Pero el niño que tiene TDAH no es que quiera y pueda, el niño ni sabe, ni cuenta se da, pero el niño cuando entra en el esfuerzo sensorio-motor y no hay una exigencia y está actuando por automatizaciones, pues entonces se observa, cualquier adulto lo puede observar como un niño sin ningún problema. Pero cuando sí lo vemos, los que estamos en el área educativa, los que estamos en el salón de clases, los que estamos en el área del USAER, en la educación especial, y estamos observando al niño y vemos como el niño, cuando se le pide una labor escolar, de pronto el niño dice, ay, no quiero, o lo tarda mucho, lo evade, se distrae, prefiere jugar. Entonces parece que hay un detalle, el esfuerzo mental sostenido, y lo que tiene que ver con las tareas y lo que tiene que ver con funciones ejecutivas parece que se le dificulta en gran medida. En cambio, el niño que no tiene TDA, el niño que va en un desarrollo y progreso normal, va a empezar a desarrollar a partir de los 6 años y estando frente a el aprendizaje de las aptitudes académicas esenciales, pues va a estar haciendo un trabajo, sí, poco a poco, desarrollándolo, tal vez lo hace con cierta deficiencia, pero poco a poco lo va haciendo cada vez mejor y cada vez mejor y mejor. Entonces, es ahí donde están muchos detalles de este asunto del TDAH. Creo que ya están captando la idea central de esta charla, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito más a fondo. Vamos a ir a cuestiones de las neurociencias, vamos a hablar de redes neuronales, porque tiene que ver con esto. Se ha descubierto, hay un autor que a mí me gusta mucho leerlo, Elkon Wolver, que ahí al final pongo las bibliografías para que busquen libros de él si gustan. Afirma, y otros teóricos ya lo han hecho, pero yo lo leo en su libro, que existen dos redes que conectan de manera bidireccional, es decir, de un lado hacia otro, las zonas de la corteza prefrontal con las zonas parieto-occipital. Aquí las palabras PTO, parieto-occipital, CPF, corteza prefrontal. Nuestro cerebro, todos los cerebros humanos y animales tienen esta conexión, pero en el cerebro humano se conectan las dos zonas de integración. Hay una red que conecta las zonas de integración, que son la zona de integración ejecutiva, vamos a abreviarla como corteza de integración ejecutiva, CIE, y la zona de integración perceptiva, CIP, zona de integración perceptiva. Entonces, son dos zonas de integración que son las que se maduran al final, las que se maduran muy, muy después, porque son las zonas que están en estas partes. Miren, la zona de integración ejecutiva, que es la zona prefrontal, y la zona de integración perceptiva, que está en la parte de los parietales. Hay una red, o más bien son dos redes, pero vamos a hablar, que conectan el cerebro anterior con el cerebro posterior. El cerebro posterior está compuesto por tres zonas, la parietal, temporal y occipital, por eso se conoce como parieto-occipital. Y esta es la zona frontal. Son dos cerebros que prácticamente son muy diferentes. Este cerebro frontal se encarga de las acciones y este cerebro posterior se encarga de las percepciones. Entonces, Joaquín Fuster habla de lo que se llama el ciclo
percepción-acción. Actuamos, percibimos y actuamos. Actuamos y volvemos a percibir. Entonces hay un ciclo aquí. Pero se habla de esta red que conecta estas dos zonas de integración en el cerebro. Y de pronto, pues se ha descubierto la existencia de dos redes muy importantes. Y punto 20, la red por defecto, y cuando dice por defecto es por default, la que ya tenemos de nacimiento. Y hay otra red que se genera exactamente después de los 4 o 5 años, y a los 6 años ya se empieza, que es la red ejecutiva central. Y coincide con, precisamente, es lo que da la capacidad de atención voluntaria. Entonces, tenemos una red que se llama red por defecto y otra que se llama red ejecutiva central. ¿Ok? RPD, red por defecto, REC, red ejecutiva central. Estas redes, dice aquí, determinan el tipo de esfuerzo que realizamos los seres humanos para la realización de una tarea. ¿Ok? Ahora sí, pero esto es lo que se ha descubierto, que la red por defecto se conecta con la parte prefrontal, pero más hacia abajo, la zona un poquito más orbital. Y la red ejecutiva central se conecta con una zona prefrontal más arriba, que es la zona lateral. Y se conecta con la corteza de integración perceptiva. Entonces son dos redes diferentes. Y dice el Connon-Wolver, son redes anticorrelacionadas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una se activa, la otra no puede estar activada. Es decir, si se activa la red por defecto, la red ejecutiva central no puede estar activada. Y cuando se activa la red ejecutiva central, se inhibe la red por defecto. Cuando vuelve a activarse la red por defecto, la red ejecutiva central deja de activarse. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una red y la otra? Que la red ejecutiva central, esta, pues como su nombre lo dice, es ejecutiva y es central, tiene que ver con el esfuerzo mental sostenido. Y la red por defecto tiene que ver con todo aquello que hemos automatizado y que es fácil y que es sencillo. La red ejecutiva central tiene que ver con aquello que es complicado, con lo que es difícil, que tenemos que ponerle mucha atención, mucho esfuerzo. En cambio, la red por defecto no, es cuando realizamos acciones que son muy, muy, muy familiares y vamos a explicarlo. En el momento que usted está maestra, maestro, psicólogo, psicóloga, mamá, está usted haciendo algo que lo ha hecho toda la vida, no sé, hacer un sándwich, pues usamos red por defecto, estamos haciendo algo muy común, sabemos tantas cosas, no nos esforzamos cerebralmente para eso. Pero si yo ingreso a un curso de cocina y voy a preparar un platillo exuberante, algo que no sabía cómo hacerlo y tengo que llevar una receta y tener muy presente qué ingredientes lleva mi platillo, pues sí uso mi red ejecutiva central para realizar la misma actividad que sería cocinar, pero desde dos redes que son muy diferentes. La red ejecutiva central nos ayuda a aprender, nos ayuda a ajustarnos, nos ayuda a los aprendizajes adaptativos. La red por defecto es una red que se ha definido como hipofrontal. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha descubierto que cuando esta red se activa, no hay tanta activación eléctrica cerebral. Hipofrontal tiene una activación lenta. Y dice aquí abajo que esta red se activa cuando realizamos actividades de familiaridad o basadas en automatismos sensoriomotores. ¿Sí? Bueno. 22. Cuando una persona realiza conductas muy aprendidas, que son automatizadas y muy familiares, pues entonces requiere la red por defecto para ejecutarlas. Cuando el niño TDA realiza conductas basadas en red por defecto, entonces funciona muy bien, se le observa muy bien. ¿Sí? Ahí no hay ningún problema porque son conductas que están automatizadas y el niño las ha realizado bastante bien. Pero la red ejecutiva central se activa cuando realizamos conductas cognitivas esforzadas que además requiere hiperfrontalidad, es decir, que se activen más neuronas, se activen desde el enfoque neuropsicológico de ritmos cerebrales, se habla de las neuronas beta 1, beta 2, bueno, no neuronas, perdón, de la actividad eléctrica tipo beta 1, tipo beta 2, que es la que nos daría la capacidad de atención, control y de producción mental. Esta red se activa ante el esfuerzo mental sostenido,
debido a la novedad o complejidad de una tarea. Entonces, cuando estamos frente a una tarea, se debe activar la red ejecutiva central. Y cuando nos referimos a una tarea, nos referimos a esa actividad que generalmente es nueva, que tiene instrucciones, que nos obliga a planificar, que nos obliga al uso de información, que nos obliga a la ejecución, y entonces la red ejecutiva central responde a las tareas muy concretas y que el ambiente y la autoridad misma nos exige. Entonces, el niño cuando está en el salón de clases, en el caso de Juanito, acuérdense de Juanito, Juan, nuestro paciente, en nuestro caso. Cuando Juanito estaba en el recreo, estaba platicando, está haciendo un juego, está hablando con sus compañeros, pues eso, la red, por defecto, con eso es lo que basta para poder lograr ese tipo de actividades, y cuando está haciendo eso, pues se ve normal, se ve muy bien. Pero cuando el profesor le pide a Juanito que haga operaciones matemáticas, le pide una lectura, le pide que escriba, que copie, entonces requiere la red ejecutiva central, y es ahí cuando empieza a tener problemas Juanito, porque esa red ejecutiva central, pues como tiene TDAH, y sabemos nosotros que los niños que tienen TDAH, y eso ya hasta el DSM-5 lo ha mencionado, pues tienen una lentificación eléctrica cerebral en la parte prefrontal, quiere decir que tienen un cerebro hipofrontal. Entonces la red ejecutiva central les cuesta mucho trabajo activarla, muchísimo trabajo. Y vamos a ver muchas deficiencias en todas las actividades que implican red ejecutiva central. Y vamos a ver mucha efectividad en el niño en todas las actividades que implican red por defecto. Entonces, sigo insistiendo, ahí está el gran problema de por qué mucha gente se confunde cuando ve a un niño con TDAH. Entonces, porque a veces lo ve con TDAH o lo ve con los síntomas y en otros momentos no se observan esos síntomas. El niño que está metido en el aprendizaje de las aptitudes académicas esenciales y el aprendizaje de estas mismas aptitudes académicas, que es la lectura, la escritura, las matemáticas, pues van a requerir de la red ejecutiva central, de la hiperfrontalidad para poder lograr ese aprendizaje y ser efectivos en ese aprendizaje y no tardarse tanto, ¿no? Vamos a requerir del esfuerzo mental sostenido, de la atención voluntaria para lograr esto. Con el aprendizaje de estas aptitudes académicas esenciales, todo niño desde ahí va a empezar una etapa muy diferente a la que tenía anteriormente, donde los procesos cognitivos complejos juegan un papel fundamental. Fundamental. Y eso solo se puede lograr con la red ejecutiva central. En ese momento, entonces, cuando el niño está intentando, está buscando hacer las cosas y de pronto no puede. No puede, no porque no quiera. Ese es otro detalle en el caso de los niños con TDAH, porque los padres dicen, es que sí, cuando él quiere y le gusta algo, miren cómo quiere y hace las cosas y lo hace muy bien. Pues sí, porque usa automatismos, usa red por defecto. Pero cuando está frente a un trabajo escolar, cuando está frente a la escritura, está frente a la lectura, está frente a un video que tiene que poner atención porque tiene que aprender, tiene que descubrir conceptos, tiene que hacer una tarea concreta, ahí está el problema, porque eso sí requiere esfuerzo mental sostenido, requiere red ejecutiva central, requiere hiperfrontalidad y obviamente esfuerzo mental sostenido, y el niño con TDAH no puede. Entonces, ¿qué hace frente a eso? ¿Qué hace? Pues lo evade, lo hace a un lado, no quiere, dice no me gusta, pero porque no sabe, él no sabe decir no puedo, más bien dice no me gusta. El niño con TDAH no logra activar su red ejecutiva central, no logra la hiperfrontalidad para realizar tareas. Y va a mostrar conductas más efectivas en acciones automatizadas sensoriomotoras que implican hipofrontalidad. Entonces, ahí está el detalle de este asunto. Sabemos con estudios eléctricos cerebrales, que esos yo los hago aquí en nuestro centro, hacemos ese tipo de estudios, que los niños que tienen TDAH presentan mayores amplitudes de ritmos cerebrales lentos, como teta o ritmos alfa, en las zonas prefrontales. A esto se le ha llamado lentificación. Desde este enfoque, hablar de un niño lentificado, estamos hablando de un niño que tiene problemas en la producción de ritmos cerebrales
propios para la red ejecutiva central, y entonces no puede porque dijimos hace un momento que para que el niño entre a la red ejecutiva central necesita producir ritmos beta 1, beta 2, y si predominan ritmos lentos, ritmos teta o ritmos alfa, generalmente más son ritmos teta los que predominan, pues estamos hablando de un niño lentificado, un cerebro que le cuesta muchísimo trabajo llegar a la red ejecutiva central si no tiene este niño una intervención clínica y de trabajo. Bien, el niño con TDAH tiene una corteza prefrontal lenta, es decir, centrada o más bien en una funcionalidad que se ha llamado hipofrontalidad, que es propio de la red por defecto. Por eso cuando realiza conductas basadas en red por defecto no presenta ningún problema de ejecución. Vamos entonces al punto de la esencia del TDAH. Ahí está la esencia del trastorno por déficit de atención. Aquí está mal escrito, ¿verdad? Es TDAH, está mal escrito. Es un trastorno de la capacidad del esfuerzo cognitivo. Porque el esfuerzo cognitivo va a requerir exactamente esa red ejecutiva central. Entonces, el problema del TDAH, sí, muestra los síntomas son inatención, impulsividad, hiperactividad, sí, pero la esencia del problema es un problema con la capacidad del esfuerzo, es decir, la capacidad de controlar su esfuerzo en actividades que precisamente requieren eso, el esfuerzo mental sostenido. Ahí está el detalle. El TDAH es esencialmente un problema de la capacidad del esfuerzo cognitivo que se convierte en un problema de conducta negativista y evitativo, pero como consecuencia de los fracasos constantes que el niño va a tener ante esas exigencias escolares y familiares. Entonces el niño ya no quiere, ya se pone berrinchudo, ya se pone todo que prefiere jugar, pelea con la mamá, el maestro no le hace caso, entonces ya se empieza a convertir en un problema conductual, pero como consecuencia de. Pero esencialmente el niño tiene esas conductas negativistas y evitativas, pues porque no logra tener cerebralmente la capacidad de esfuerzo cognitivo y entonces quiere evadir. Ahí está una parte muy importante de la comprensión de este trastorno. Y entendemos por qué muchos padres dicen, no, pues es que mi hijo está muy bien, la mamá de Juanito, en el caso que presentamos, decía, no, pues es que yo veo a mi hijo, lo veo bien. La abuela con más razón lo decía, porque a veces las abuelas son los que menos exigen a los hijos, a los nietos. Entonces, si tú no metes al niño la exigencia, si tú no lo pones a hacer tareas, si tú no lo pones, entonces prácticamente lo vas a ver en la red por defecto, lo vas a ver en una conducta muy normal, muy natural, y entonces tú vas a decir, este niño no tiene ningún problema. Pero ya cuando se le exige, y los maestros sí vemos, los que estamos en las escuelas, sí vemos un niño, comparado con nosotros obviamente lo vemos y nos damos cuenta que tarda más, se distrae, evita, no quiere hacer las cosas, prefiere jugar, prefiere hablar, no guarda silencio, no se controla, y entonces decimos, este tiene un problema. Y cuando nosotros nos referimos a los padres y le decimos, oiga, su hijo tiene un problema, a veces pues, salimos mal nosotros porque nos dicen, pues no es cierto, o sea, usted está mal. Y ahí está el detalle, hay que entender a los papás. Y si hay papás aquí en esta sesión conmigo, con nosotros aquí, hay que entenderlos mutuamente, ¿no? Nosotros entender a los padres, pero también ustedes padres entender a los maestros, a los pedagogos, a los psicólogos, que realmente estamos frente a una situación, ante un trastorno, que lo dije desde el punto número 1, raro. Raro en ese sentido, porque no es como los otros, que los otros tienen una manifestación conductual sintomática muy permanente. Entonces, ahí está esta esencia del trastorno. Y dice aquí el punto 32, ahí está el origen de la confusión en padres y maestros y profesionales hasta el grado de negar la existencia del TDAH. Entonces alguien dice, no, pues que no existe el TDAH. Bueno, sí, no existe porque siempre ven al niño en condiciones de... Y hay otro detalle que ahorita vamos a ver. Dice este punto, perdón, todo ser humano nace con la capacidad de la atención exploratoria, muy necesaria para el desarrollo de todo lo que es la sensoriomotricidad, sobre todo a partir de los estímulos gratificantes.
Y posteriormente desarrolla la capacidad de atención voluntaria necesaria para iniciar el desarrollo de las funciones ejecutivas. Y ahí es otro tema. Si el niño no pasa a la capacidad de atención, entonces va a tener un problema ahí con el desarrollo de sus funciones ejecutivas. Este punto 34, con el logro de la atención voluntaria, se desarrolla la capacidad de esfuerzo mental sostenido en la medida que la corteza prefrontal va madurando y la capacidad de esfuerzo mental sostenido necesita como estímulo un elemento muy importante que se llama autoridad. Fíjense bien, muy bien este detalle, porque aquí entramos a un aspecto terapéutico. Un aspecto terapéutico. La autoridad como un elemento que puede hacer el incremento de esta. Dice este punto 35, el esfuerzo mental sostenido, sí, cierto, como lo hemos visto, requiere hiperfrontalidad para generar la activación de la red ejecutiva central. Bueno, eso ya lo hemos repetido muchas veces. Y el esfuerzo mental sostenido permite el logro de tareas que no tienen fines gratificantes y eso se va a lograr el niño acompañado con autoridades que le van a obligar a eso. La autoridad juega un papel muy importante para que esto se logre. Y cuando el esfuerzo mental sostenido en ejecuciones de tareas, que aquí pongo tareas obligadas, fortalece la corteza prefrontal y todo el poderío ejecutivo. Me gusta decir esa palabra, poderío ejecutivo, porque la zona prefrontal de nuestro cerebro, si algo tiene, se llama poder. Es la zona cerebral de la capacidad de poder. Con todas esas habilidades ejecutivas que están ahí enumeradas: control atencional, memoria de trabajo, planificación, organización verbal, inhibición, iniciativa de acción, perseverancia de acción, flexibilidad cognitiva y automonitorización, que no lo voy a explicar porque esto es todo un tema. Pero el esfuerzo mental sostenido, que cuando empezamos a poner atención voluntaria, y la atención voluntaria nos ayuda a tener capacidad de esfuerzo mental sostenido, y nos enfrentamos a las tareas que son obligadas, entonces la corteza prefrontal se empieza a fortalecer. Se empieza a fortalecer y se fortalece el poderío de las funciones ejecutivas, el poderío de la corteza prefrontal. Y entonces eso le da un camino a un niño excelente. Entonces aquí el niño, a ver en este cuadro, el niño que está en su atención exploratoria, muy centrada en las gratificaciones, desarrolla acciones sensoriomotoras y desarrolla pues, automatismos sensoriomotoras. Pero a los 6 años se le cruza en medio entre este desarrollo en este paso que el niño tiene que hacer de atención exploratoria a la atención voluntaria, de pronto en medio se cruza un fenómeno que se llama el aprendizaje de las aptitudes académicas esenciales, que pues al niño se le complica mucho, y porque esto exige pues, el esfuerzo mental sostenido. El niño ya no va a estar centrado en gratificaciones, va a estar centrado en tareas ejecutivas, y esto va a reforzar pues, la red ejecutiva central. Y bueno, pues este fenómeno de abajo, tiene que ver con esto que aquí estoy poniendo CO y CAP. El CO es la conducta obligada y CAP es la conducta de acción planificada. Pero en el niño de 6, 7, 8 años en adelante va a lograr conductas y va a desarrollar esta capacidad de atención voluntaria, el esfuerzo mental sostenido, el desarrollo de tareas, el desarrollo de la red ejecutiva central, gracias a la conducta obligada. Que ahí vamos a un punto muy importante que tiene que ver precisamente con una postura terapéutica para el TDAH. Si entendemos el TDAH desde este punto de vista, que tiene que ver, no porque el niño no esté con la motivación, no que el niño no tenga la capacidad, o porque no quiere, porque es un flojo, no. Tiene un problema de inmadurez cerebral que se va a proyectar en una discapacidad de la capacidad, o una discapacidad de no poder lograr el esfuerzo mental sostenido que necesita para estar en la red ejecutiva central y lograr todo lo que se relaciona con el desarrollo de tareas. Miren, este gato ahí. El punto 37.
Hasta el gatito sí pone atención, mire, ese está muy atento. En el manual de DSM-5, que afirma que el niño con TDAH disminuye o anula sus síntomas cuando, y dice ahí, recibe recompensas frecuentes, está bajo supervisión, está en una situación nueva, está en actividades especialmente interesantes, en estimulación externa constante y está cara a cara con otra persona. Bueno, aquí entra en juego, en nuestro caso, acuérdense del caso de Juanito, que cuando llegaron a la consulta llegó la mamá, la abuela y llegó el tío. Y el tío muy calladito, muy, una persona, unos 30 y tantos años. Cuando interviene, dice lo siguiente, el tío dice, pues yo veo que mi sobrino, pues no tiene ningún problema, porque el problema son mi hermana y mi cuñado, que creo que no saben tratar al niño, porque yo, pues yo llevo cuando me lo he llevado a mi casa, a mi sobrino, pues él funciona muy bien. Y entonces yo le pregunto al tío, y bueno, y ver cómo está el asunto en su casa. Bueno, pues llega a mi casa, tiene su cuarto ahí, ya tiene un cuarto especial, tiene su televisión, sus juegos, y ahí llega, juega. Pero le digo, no vas a jugar si no me hace la tarea. Entonces el niño rapidísimo me hace la tarea, entonces juega, y a veces se queda conmigo fines de semana. Y le pregunto, bueno, ¿y quién más vive en su casa? Dice, no, vivo yo solo, yo no estoy casado, vivo solo, el niño llega conmigo y yo pues tengo el tiempo para atenderlo. A veces, antes de llegar a casa, a veces llega el viernes o a veces llega el sábado, yo le digo, mira, tengo boletos para el cine, o tengo el circo, tengo esto, y entonces el niño se emociona y quiere, y entonces, ahora, cuando el tío me iba presentando todo eso, yo me iba acordando de todo lo que me dice el DSM-5, todo esto, todo eso. Lo que el tío hace con el niño es esto, y dice el DSM-5, los síntomas se disminuyen o se anulan cuando hay recompensas, cuando hay estrechas de supervisión, cuando hay situaciones nuevas, cuando hay actividades especialmente interesantes, cuando hay estimulación externa constante, pues el tío estaba y dice, yo me siento con él a hacer la tarea, estoy ahí con él y yo lo voy explicando, y además estar cara a cara con la otra persona. Lo que el tío hace, y el tío dice, mi sobrino no tiene TDAH porque yo hago cosas y él funciona muy bien, sí señor, pero usted hace cosas que de manera natural disminuyen los síntomas del TDAH. Pero no quiere decir que con eso los elimina o los cura. ¿eh? No estamos hablando en ningún momento de curación. Esto es un fenómeno natural que se da en los... Y ese es otro detalle por el cual mucha gente tiene esa confusión con el TDAH, porque dice, bueno, pues que... Es más, había una maestra de primero de primaria que decía, TDAH no existe, a mí tráigame un niño con TDAH y yo lo voy a hacer que funcione. Y sí, porque ella hacía todo eso que está ahí y muchas cosas más, las hacía y entonces el niño funcionaba. Claro, cuando le llegó un caso grave y terrible, y ahí no pudo, ¿no? Pero generalmente, pero eso es lo que pasa. Cuando en el ámbito escolar acomodamos al niño a esas condiciones, pues ayuda a que se minimicen los síntomas, pero vean lo que dice aquí abajo. No es terapéutico ni ayuda clínicamente al niño. Ahora, si queremos hacer algo, y yo sé que USAER tiene ciertos límites, ¿no? Pero yo he trabajado con muchos USAER en el país, en Tlaxcala, en Toluca, saludos a Toluca, si me están oyendo gente de Toluca, creo que sí. En Ciudad Juárez, en Oaxaca, aquí mismo en Veracruz también. Gente de USAER que han entrado a lo que se ha llamado la neuropsicología escolar, que desde 1981 ya se había hecho un escrito sobre lo que era la neuropsicología escolar, que obviamente nadie hizo caso, estamos hablando de hace 40 años, pero que ahorita con el boom de las neurodidáctica y pues por decirlo, pues ya como que se tomó un poquito más en serio este asunto, pero los que escribían en aquel tiempo, Heinz y otros, en 1980, que escribían la necesidad de que todos los psicólogos que estaban encargados o personas encargadas en educación especial y que estaban en escuelas tuvieran una formación neuropsicológica bastante fuerte, porque, y sobre todo neuropsicología clínica. Podemos llevar, mire, cuando hablo de lo clínico, a lo mejor usted está pensando en el consultorio, no,
Usted, padre de familia, puede hacer actos clínicos, usted, maestro, usted puede hacer actos clínicos. Y cuando digo clínicos me refiero a que son esencialmente terapéuticos. Y hoy les voy a dar una idea al respecto de cómo se hace eso. Promover en el niño TDAH las posibilidades de lograr el esfuerzo mental sostenido. Eso sí es terapéutico. Eso sí va a ayudar clínicamente a un niño que tiene TDAH. Ayudar al niño TDAH consiste en activar su esfuerzo mental sostenido. Vamos a trabajar con tareas que sean constantes y progresivas que implican la red ejecutiva central. Generar más la conducta obligada y menos la conducta presionada. Lo que hacía el tío, mire, lo que el tío estaba haciendo con este niño era conducta presionada. El niño con TDAH a veces reacciona muy bien a las presiones. Cuando hablamos de conducta presionada es cuando el padre dice, si no haces esto, no juegas. Si no haces esto, no logras esto. O si haces esto, te doy esto. El niño va a hacer una conducta bajo una presión. La conducta obligada es diferente. La conducta obligada es cuando te exigen hacer algo, pero no te van a dar ningún premio. No va a haber un premio de por medio. No lo haces por tener la presión de lograr otro objetivo gratificante. Esto nosotros lo hemos aplicado en nuestras terapias, en nuestro centro de atención, y créanme que ha funcionado muy bien y vamos a hablar de esto. El niño TDAH requiere de un modelo neuropsicológico de intervención basado en la autoridad que le someta a la conducta obligada. Miren, hay la conducta impulsiva, la conducta presionada, la conducta obligada y la conducta de planificación, pero la conducta de planificación la vamos a sacar para la adolescencia. Estamos hablando de un niño de 6, 7, 8, 9, 10, que lo sometemos a una conducta obligada, que obviamente en los adolescentes también hay que hacerlo. Ahora, vuelvo al punto. ¿Por qué aprendí yo a jugar ajedrez? Porque mi madre me obligó. Yo quería, no quería. Mi madre me obligó. Me dijo, siéntate ahí que tu hermano te va a enseñar a jugar ajedrez. Pero es que no, ¿cómo que no? Siéntate. Y doña Guadalupe López había que obedecerla. Y yo me senté. No me dijo, si aprendes ajedrez te voy a dar un premio, si aprendes ajedrez te voy a dejar jugar a esto, si aprendes ajedrez, no, me dijo, siéntate a aprender a jugar. Y tu hermano te va a enseñar. En ese momento que mi hermano me empieza a enseñar, y le agradezco a mi hermano que me haya enseñado a jugar ajedrez, porque la verdad me encanta el ajedrez, no lo juego tanto, pero cuando juego lo disfruto mucho, y entiendo lo que es el ajedrez. Ahorita que vi la serie de Gambito de Dama, que se la recomiendo, es una excelente serie, pues entiendo el ambiente del ajedrez, he participado en juegos de ajedrez, en torneos, he estado haciendo promociones, bueno, más bien formé en un bachillerato alumnos para que jugaran ajedrez, y pues quiero hacer una escuela de ajedrez, no, tal vez ya cuando esté yo más viejito y deje de hacer estas cosas, me voy a dedicar un poquito a eso. Entonces, la conducta obligada, ese es el detalle. Hay, pues, teorías educativas que dicen que obligar a un niño es malo, que dicen, y yo me he encontrado ciertas cosas con, en ese transcurrir, ir y venir con el trabajo con niños con TDAH, me he encontrado con detalles ahí que tienen que ver con gente que creo que no está orientando bien a los padres. Una es la siguiente, yo poniendo la venta de mis materiales por internet en unos grupos que eran dedicados a TDAH, una mamá me dice, oiga, me interesa su material, pero me interesa el material mire, el de los cilindros y nada más, los demás no. Le digo, pero es que se vende completo, no se vende por partes. Y me dice, no, pero yo nada más quiero esto. Porque a mi hijo le interesó eso, nada más lo que le interesa, es lo que a él le gusta hacer. Le digo, oiga, y entonces usted hace lo que al niño le gusta. Sí, es que a mí me han orientado que al niño no hay que presionarlo, tenemos que hacer lo que él quiere y que él arme, desarme, porque se entrena en su cerebro y se va entrenando. Le digo, pues oiga, pues qué mal orientado está usted, porque usted debería obligar a su hijo. No, claro que no, yo no debo obligar a mi hijo. Estábamos hablando de un niño que tenía 7 años, creo, 8 años. Entonces la postura de la mamá era así como que mucho respeto al hijo, a que haga lo que él quiere y que realice lo que le gusta hacer y que... Pero entonces, ¿cómo? Todo lo que acabo de decir ahorita, todo lo que llevo diciendo de la red ejecutiva central, de todo eso, pues entonces el niño hace lo que quiere. O sea, una postura terapéutica donde yo hago que el niño simplemente realiza lo que él le gusta,
pues creo que no es el camino. Y así como este caso me he topado con muchos otros. Un padre que así muy, según él, muy de una postura muy filosófica, decía, no, pues en mi casa no hay reglas, cada quien decide lo que quiere, y el niño pues no lo voy a obligar a que haga cosas. Digo, ay, Diosito santo, pues niño de 8 años, 9 años, que lo dejes hacer lo que él quiere, creo que aquí hay un detalle. Esto lleva a plantear un concepto que está tomando mucha fuerza, que es este concepto de entrenamiento cerebral. ¿El cerebro se puede entrenar? Sí, se puede entrenar. Sí, pero cambia. A ver, un niño que entrenamos el cerebro de un niño de 3 años, 4 años, sí, cierto, estimulación, todo lo que es estimulación temprana, lo sensoriomotor, sí, hasta ahí. Y cuando el padre habla de estimulación, casi siempre piensan en eso, en lo sensoriomotor. Pero cuando tiene 6 años, de 5 años, 6 años en adelante, la estimulación tiene que ser ya no la sensoriomotora, ya no. Ahora tiene que ver con la estimulación del esfuerzo mental sostenido, porque el niño entra en un cerebro que le hemos llamado el cerebro obligado, porque primero es el cerebro corticalizado, el que se entrena sensoriomotoramente. Luego entra el cerebro escolarizado, el que aprende las aptitudes académicas esenciales. Y luego se desarrolla o junto con el cerebro escolarizado se empieza a desarrollar el cerebro obligado, el cerebro que se va a desarrollar a partir de las obligaciones que el niño tiene que hacer en las ejecuciones de las tareas. Y hay muchas tareas, muchas tareas que al niño no le van a gustar, no le van a agradar, no van a ser de su gusto, por lo tanto, pues el niño tiene TDAH, pues no las va a querer hacer. Por eso el entrenamiento cerebral es basado en la autoridad. La autoridad se convierte en el estímulo necesario. El padre tiene que estar ahí, sí, pero no presionando. A ver, hay una gran diferencia en la presión y en la obligación. Ya lo dije, presionar es cuando tú le dices al niño, vas a tener esto y si no haces esto, no tienes aquello. Vas a hacer esto y gracias, si lo haces, vas a lograr tal cosa. No, la obligación es, ¿lo vas a hacer? Pues porque lo tienes que hacer. Ya tal vez en tu horario hay momento para jugar, para divertirte, pero no es el premio por lo que hiciste, no, es tu obligación, la haces porque es algo que tienes que hacer de manera obligada. Bueno, a ver, no leímos esto, el cerebro puede entrenarse y desarrollar habilidades básicas, sobre todo en la corteza prefrontal, habilidades atencionales y ejecutivas, pues sí, ¿no? 44, el camino para superar los síntomas de TDAH es el esfuerzo mental sostenido, disminuyendo la lentificación, claro que sí. Promover el esfuerzo mental sostenido de manera profesional, no caer en la trampa de solo entretener o divertir a los niños. Miren, si yo lo digo es porque yo lo hice en algún momento. Cuando yo era un terapeuta, pues inexperto, un terapeuta silvestre, pues yo me ponía pues a jugar con los niños salían contentos, se divertía, yo le ponía cosas que le interesaban, pero pues no era terapéutico. No se trata de eso. Se trata de entrar en un aspecto un poquito más fuerte, y esto dice, una actividad terapéutica para niños TDA debe eliminar. En la actividad terapéutica, eliminar lo lúdico, los premios, el estar cara a cara. Nosotros trabajamos con el niño de espaldas, el niño está sentado y nosotros atrás de él, no estamos cara a cara. Hay que evitar lo novedoso, lo atractivo, evitar la gratificación y meter al niño en una actividad donde yo lo obligo. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. ¿Qué vas a ganar? Simplemente que te voy a anotar en una hojita que lo hiciste y nada más. Nada más es lo que vas a ganar. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Como principio básico, cuando obligamos a un niño TDAH a realizar actividades no gratificantes de manera constante y progresiva, estamos desarrollando su esfuerzo mental sostenido. Y eso es una tarea que es de todos los días, todos los días. Hace unos días, platicando con una mamá que compró nuestros materiales y hemos estado constantemente platicando, ella está en la ciudad de Coatzacoalcos, no sé si me está escuchando, también la invitamos a esta charla, y me manda fotos del trabajo que hace su hijo y me mandó una foto de una libreta donde el niño había escrito. El niño no me acuerdo qué edad tiene, pero ya escribe bastante bien, 8 años o 9, no sé. Y la señora me decía, ha sido un gran esfuerzo. Mi hijo no podía escribir todo esto, ahora ya lo escribe, ahora ya hace las cosas. Cuando yo, mamá, he sometido a mi hijo con materiales para que trabaje.
y hay actividades que no quiere hacer, hay actividades que le cuesta mucho trabajo, pero yo estoy sobre él. Yo estoy sobre él de que lo tiene que hacer. Lo tiene, aunque sea uno, no importa el tiempo que tarde, pero lo tiene que hacer, lo tiene que realizar. Entonces, el niño que ha dejado de hacer actividades totalmente gratificantes, y sí la sigue haciendo, bueno, sí la sigue haciendo, pero empieza una dinámica donde se le está introduciendo actividades que son tareas que no son gratificantes, que sí le van a generar aburrimiento, le van a generar tedio, le van a generar, pero ahí es donde está el esfuerzo mental sostenido. Ahí está. Yo entiendo, muchos nos han vendido la idea de que la educación y muchas cosas, en algunas posturas de neurodidáctica, que tiene que haber diversión, que tiene que haber humor, que tiene que haber... Sí, yo entiendo que sí, pero eso en condiciones de niños normales, o sea, en adolescentes, en la universidad. Sí, eso ayuda a que el cerebro active ciertas endorfinas, ciertas cosas para que haya mejor aprendizaje. Sí, pero en los niños TDAH, no. Yo he tenido pacientitos, hemos tenido casos de niños que han estado enojados, se enojan, y porque yo digo, no, tienes que hacer esto, y no te vas a ir de aquí hasta que no termines esto, y es que no me gusta, sí, no te gusta, ya sé que no te gusta, es que me aburre, sí, ya sé que te aburre, es que no sé, sí, ya sé, pero tienes que hacerlo. ¿Y qué me vas a dar de premio? No te va a dar nada de premio, sí, tienes que hacerlo. Y en ese momento, el niño, sí, parece que sufre, sí, es un sufrimiento que es el sufrimiento evolutivo, el sufrimiento que te lleva a la adaptación, el sufrimiento de estar haciendo algo nuevo, y el cerebro ahí se está activando, es un cerebro que entra, sí, hay una condición emocional que después va cambiando, en el momento que el niño empieza a desarrollar su esfuerzo mental sostenido, y empieza a lograr, llega el momento en que esa misma actividad ya la hace con más tranquilidad, ya no está enojado, a las siguientes sesiones lo hace mejor, y poco a poco llega el momento en que hasta ves que lo está haciendo con gusto, lo está haciendo con un disfrute que tal vez no es el disfrute de aquello que haces frente a lo divertido, pero al menos el disfrute de lograr una tarea que antes te costaba trabajo. Esta mamá que le estoy hablando del niño de Coatzacoalcos me dice, yo estoy sobre mi hijo, yo estoy sobre él, como usted me dijo que tenía que trabajar 1 hora diaria, que tenía que hacer esto, pues estoy sobre él y hemos logrado mucho, me dice, hemos logrado mucho. Y cuando ella me comparte esto, pues wow, a mí me parece excelente ver el trabajo del niño, ha mejorado, conductualmente ha mejorado, ya pone más atención y estamos trabajando con esta postura. Bueno, el punto 48 son 50 puntos, nos faltan y 49 y 50. Este es el camino, obligar a la realización de actividades no gratificantes en la etapa de la generación, de lo que hemos llamado nosotros, al menos no, eso no está en el libro, el cerebro obligado. Hay una etapa en que al cerebro hay que obligarlo. Y siempre hay que obligarlo, siempre hay que obligarlo. Además, a mis 51 años, casi 52, yo tengo que obligar a mi cerebro a hacer cosas, a esforzarme, a pensar, todo eso lo estamos haciendo. Pero más en un niño, después de los 6 años, la estimulación cerebromotora sí sigue siendo necesaria, pero también hay una nueva estimulación que empieza a tener gran importancia después de los 5 o 6 años en adelante, que es la estimulación de la autoridad que obliga al niño. Dice Alan Short, científico muy reconocido en Estados Unidos, que los cerebros se autorregulan gracias al cerebro del padre, al cerebro del cuidador, el maestro, el cuidador. Obligamos a los niños. Había un maestro de un niño que atendíamos, que su maestra, que cuando el niño empezaba a portarse mal, le decía, vete allá atrás, se sentaba hasta atrás del niño y ahí dejaba que el niño hiciera lo que quisiera. Y la maestra decía, no, yo no lo voy a obligar. Si no quiere trabajar, que no trabaje. Cuando empezamos a tomar el caso del niño, y yo fui a hablar con la maestra y le recomendé, maestra, oblíguelo, siéntese con él, oblíguelo, pero es que no es mi trabajo. ¿Cómo que no es su trabajo? Claro que sí, es parte de su trabajo, mire, pero es que yo estoy acostumbrada a no obligar, les pongo el trabajo, el niño tiene que trabajar. Estamos hablando de niños de 3er año, 4º grado, creo. Cuando la convencí de que, ok, haga la labor, nosotros vamos a hacer nuestra labor terapéutica, los papás van a hacer su labor también en casa, le pedimos a usted, obliga un poquito más al niño. Y cuando la maestra empezó a obligar al niño, y nosotros también en el consultorio, papás en casa, pues las cosas empezaron a cambiar. Claro, no es obligar por obligar, es obligar
a actividades constantes y progresivas. Bueno, las actividades basadas en juego, entretenimiento, diversión para niños con TDAH no tienen ningún beneficio terapéutico, porque están centradas en red por defecto. Tenemos que desarrollar la red ejecutiva central. Y por último, 50, las actividades basadas en tareas constantes y progresivas que llevan, aquí lo pongo muy marcado, al tedio, al aburrimiento, favorecen al desarrollo de el esfuerzo mental sostenido. Favorecen al desarrollo de la red ejecutiva central. Favorecen al desarrollo de la madurez ejecutiva, al desarrollo de la hiperfrontalidad, al desarrollo de la potencialización a largo plazo, al desarrollo de la neuromodulación o autorregulación también. Va a favorecer, gracias a todo esto, a mejor autoestima, va a favorecer a la creatividad, a la capacidad de logro y esencialmente al control. Y si todo eso se desarrolla, vamos a contribuir con la felicidad. Pues ese es el asunto. Ese es el asunto con esto de la, pues, entrenamos cerebros para la felicidad. Pues es lo que estamos buscando. Nosotros tenemos este eslogan, que estamos entrenando cerebros precisamente para que los niños pues, sean felices, sean felices. Miren, les anexo, les digo que esta presentación la tienen las organizadoras para que se las pidan, se las manden a su correo. Hay bibliografía muy interesante de todo lo que yo estoy diciendo. No lo digo porque lo estoy inventando. Hay todo un aspecto teórico detrás de esto. Quienes no conozcan nuestro material, tenemos estos paquetes de terapia neurocognitiva de entrenamiento cerebral, que la mamá de Coatzacoalcos tiene este material de habilidades de atención escolar, lo está trabajando muy bien, creo que también el de funciones ejecutivas. Pero bueno, nada más solamente lo menciono, ahí están. Tenemos nuestros cursos en línea, también el curso de Introducción a Terapias Neurocognitivas para Entrenamiento Cerebral. Usted se puede inscribir, puede tomar sus cursos ahorita en vacaciones para que los tomen muy bien. Terapia de reforzamiento de habilidades de atención, también tenemos un curso de terapia de reforzamiento de habilidades de lectura, muy buen curso también, y el mejor de todos es el de terapia de reforzamiento de las funciones ejecutivas. Los cursos tienen una duración aproximadamente de 15 horas, ya están pregrabados, usted entra y ve los videos y ahí me basta escuchar ahí como 15 horas. Puede usted tomar el curso en el horario que usted quiera, en el momento que usted guste. Tenemos una oferta ahorita, ofertas navideñas, ya saben que siempre hay que andar promoviendo. Nuestros materiales tienen precios un poquito accesibles, ahí están, a eso se lo vamos a mandar para que usted lo tenga, ¿sí? Tenemos un paquete digital también para el entrenamiento cerebral, todo esto hemos realizado. Pues muy bien, yo le agradezco a ustedes. El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender, porque la encendemos con el esfuerzo mental sostenible. Pues le agradezco a ustedes su presencia, tenga la seguridad que con este esfuerzo, ¿qué estamos haciendo? Pues un mundo mejor. Estamos mejorando personas, estamos trabajando con niños y lo estamos haciendo muy bien, muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Pues esto. Estamos entrenando cerebros para la felicidad. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Pues muchas gracias. Dudas, comentarios, con todo gusto aquí estoy con ustedes. Muchas Hola. Gracias. A ver, aquí en el chat hay Si quieren en el chat escribir, a mí me ha funcionado explicarle a mi hijo por qué debe hacer las tareas, por qué va a la escuela, cuál es la finalidad de todo aquello. Creo que le ofrece un poco de... Sí, claro, explicarle al niño. Aquí preguntan, comparte Carla Gómez, ¿no? Sí, claro que sí. La parte semántica, la parte, obviamente, de la comprensión, pues sí, es necesaria, pero también no hay que abusar de ella. Generalmente, la autoridad de nosotros con los niños tiene que ver con 3 aspectos. El primero es la exigencia, segundo es la supervisión y tercero la reflexión. Cuando explicamos al niño por qué tiene que hacer las cosas, es muy bueno. Estamos hablando de reflexión.
Pero a veces los papás han basado su autoridad en reflexión, y cuando basan su autoridad en reflexión y descuidan la exigencia y descuidan la supervisión, entonces se dan de topes con la pared porque pues no funciona. La autoridad tiene que tener los tres pilares: el pilar de la exigencia, el pilar de la supervisión y el pilar también de la reflexión. Una vez llegó una mamá y así textual, me llegó con una hojita así, me decía la mamá: mire, lo que le pongo a mi hijo aquí dice, ¿por qué tienes que poner atención? Y decía todos los puntos del por qué tenía que poner atención, y además decía cómo tienes que poner atención, y decía todos los días le leo a mi hijo esto, todos los días se lo pongo, se lo tiene pegado en la pared, lo tiene pegado porque el niño entienda que tiene que poner atención, que entienda que... Y entonces el niño decía, sí, pues, y yo sé, porque, insisto, el trastorno por déficit de atención no es un trastorno del aprendizaje. El niño lo entendía muy bien, el niño se lo sabía de memoria, pero sabérselo de memoria, entenderlo, no te va a dar la capacidad de ejecución. El entendimiento está en la parte posterior, en la parte semántica. Ahí está lo que se han llamado los entendimientos, que es toda una teoría ahí de la segunda unidad funcional del cerebro. Pero la ejecución, porque el acto de atención, el acto de control está en la zona frontal, y eso se realiza solamente con las acciones, con las tareas. Pero muy bien. ¿Alguna pregunta más? Aquí estoy leyendo el chat, no sé si alguien quiera preguntar por ahí o en su micrófono. ¿Las conductas agresivas de un niño con TDAH hacia los demás niños están justificadas por su situación? Pues necesariamente el TDAH y en los síntomas del DSM-5 no hay indicaciones de que el niño tenga necesariamente como síntoma conducta agresiva, no. La conducta agresiva ya es consecuencia de frustraciones, de la falta de control de los impulsos, y eso se ha considerado como síntomas secundarios. El TDAH, el diagnóstico, ocupa en impulsividad ciertos síntomas que son muy claros y que no incluyen ningún factor emocional. Y ha hecho a un lado el DSM-5, técnicamente hablando, de todos los síntomas que son de tipo emocional, como los berrinches, que el niño golpee, agreda, se enoje, explosividades, etcétera, las ha hecho a un ladito y no los ha considerado como criterios diagnósticos. Si analizan el DSM-5 y los criterios, los 9 criterios diagnósticos que están ahí indicados en hiperactividad e impulsividad, los ha hecho a un lado, pero sabemos que el niño tiene niveles de impulsividad altos, y la impulsividad que consiste en buscar mi gratificación, y si no tengo mi gratificación y además tú me estás agrediendo o yo siento que me estás agrediendo o no me estás dando lo que yo quiero, entonces viene la respuesta agresiva. Pero no esencialmente es un signo de TDAH, pero sí, obviamente el niño, la respuesta emocional, pues sí viene como consecuencias de muchos factores, a lo cual se le ha llamado la bola de nieve, que el niño poco a poco va desarrollando, pues desde su percepción de sentirse incapaz, pues una insatisfacción emocional bastante fuerte. Yo lo planteo de este modo, el control. Si nosotros nos controlamos, yo veo a ustedes aquí en la cámara, los que tienen su cámara prendida, lo estoy viendo que están atentas, atentos, se están controlando, están sentaditos, están ahí porque se están controlando, tenemos capacidad de control. Pero yo pregunto, ¿alguna vez se han descontrolado, amigas, compañeras, compañeros? Claro que sí. Alguna vez en la vida nos hemos controlado emocionalmente, a lo mejor consumiendo algo, a lo mejor haciendo cosas que consideramos, no malas, pero sí inadecuadas para la salud, o comer cosas que no son... Nos hemos descontrolado, a lo mejor cuando nos enojamos. Y cuando nos descontrolamos, siempre viene un costo emocional, hasta legal, costo laboral, costo con la pareja, bueno. Pero eso nos pasa de vez en cuando. De vez en cuando. Pero imagínense que nos pasara todos los días. El niño que tiene TDAH se descontrola muy frecuentemente. Entonces imagínense cómo se siente.
¿Cómo se debe sentir un niño que constantemente está perdiendo el control y esa pérdida de control está trayendo de manera constante, pues, pérdidas en muchos aspectos, ¿no? Entonces, que sea un niño con un problema emocional, pero no porque el TDAH sea un problema emocional como tal, sino ya eso viene como consecuencia. Claro, su falta de madurez en la zona prefrontal sí le trae dificultades en el control de los impulsos emocionales. Entonces sí va a haber muchas rabietas, va a haber... Pero bueno. Muy bien. Nos Gabriel, quedan tipecitos, ¿sí? te agradezco la invitación. Lo más comparto, yo creo que hemos pasado de padres quizá que educaban fuerte, que presionaban, a hoy ser padres como democráticos, lo que el niño diga. Y lo digo con sana situación. Yo estoy en primaria y en cuarto año una mamá se comunica conmigo porque ahorita lo virtual ha afectado y dice, ya mi hijo no va a continuar. Le digo, ¿cuál es la causa? Dice, lo que pasa es que mi niño ya no quiere estudiar y pues que si él ya no quiere estudiar, pues que no estudie. Entonces a veces le dejamos toda la escuela al hijo. Pero yo no me quedé ahí. Le pedí a otra mamá que me pasara al niño para hablar con él. Y le digo, oye pequeño, ¿por qué ya no quieres estudiar? Me dice, maestro, cuando va a una clase con ustedes aprendemos un poquito, pero ahora que son virtuales, mi mamá no me enseña nada, mejor ya no quiero estudiar. Y a veces la limitación no es de los niños, es de los padres. Que bueno, yo creo que hoy hay que volver a retomar y sobre todo esa parte de volver a formar en la cuestión sin necesidad de estímulo. Yo, por ejemplo, en algunos casos, sobre todo en dado de consulta, algunos niños me criticaban, es que cuando iba con el psicólogo fulano me daba una paletita, un chocolate, y ya no nos está ayudando a la formación. Te agradezco tu experiencia y sobre todo que nos ayuda a ver con otra visión que la autoridad sigue latente y es necesario cuando un pequeño no tiene la decisión total de su vida, pues hay que apoyarle para esforzarle y que va a obtener mejores resultados. Muchas gracias. Así es, Jorge, psicólogo también y amigo de hace muchos años. Por eso hemos desarrollado este concepto que ahora vamos a hacer toda una charla sobre lo que es el cerebro obligado. O sea, hay una etapa donde el cerebro debe estar obligado. Si dejas en esas edades a los niños a que hagan lo que quieran y decidan lo que ellos quieren, pues puede ser que no estén haciendo cosas malas, puede ser que el niño esté haciendo muchas cosas que son propias de su edad, pero si no lo obligas, entonces es posible que no desarrolles una parte fundamental que tiene que ver con funciones ejecutivas, que tiene que ver con la capacidad de lograr y de esforzarnos ante situaciones que son tediosas, que son aburridas, y que no porque sean tediosas y aburridas son malas, claro que no. Todos los que estamos aquí, yo estoy seguro que nos hemos enfrentado en el trabajo o en la vida cotidiana, y sobre todo en la educación, en el aspecto escolar, pues nos hemos enfrentado a cosas que a lo mejor no son tan agradables, pero las tenemos que hacer y las cumplimos, y cumplirlas pues es parte de nuestra madurez.